si no te desarrollas, entonces siempre va a requerir que alguien esté constantemente poniendo la pauta sobre tu vida. Y Él no dice esto para que ponga como un entendimiento, así tenemos que quedarnos, porque por eso precisamente lo dice. Dice, si tú puedes tener toda la heredad, puedes ser el dueño de todo, pero eres un niño, dice, en nada te diferencias al esclavo, que dice más adelante, sino que estás siempre bajo tutores, curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Dice, y por cuanto sois hijos, diga conmigo, soy hijo. Las hermanas digan, soy hija. Dios, ¿qué dice ahí? Envió a vuestros corazones, ¿a quién? El espíritu de su Hijo, el cual, ¿qué hace? Clama que Abba, Padre. Así que lea conmigo el versículo 7, ¿qué dice ahí? Ya no eres, ¿qué? Esclavo, sino ¿qué? Sino hijo. ¿Y qué más? Y si hijo, también ¿qué? Heredero de Dios por medio de Cristo. Te tengo una noticia. Cuando tú lees esta escritura, no lo tomes, ¿cómo te diría? No voy a decir textual porque la palabra es real, pero hay un proceso para que eso se dé. Uno dice, yo soy hijo, soy heredero, soy heredera, soy princeso, soy princesa, como lo quieras poner, soy hijo de Dios, soy hija de Dios. Ajá, esa es la meta, diga conmigo, esa es la meta. Dígalo, esa es la meta. Dice, de arranque, ¿qué dice él? Tú puedes ser heredero, tú puedes ser hijo, tú puedes ser todo, pero si eres un chiquito inmadurito, igualito estás como un esclavo. Porque siempre tiene que haber un tipo de cuidado sobre ti. ¿Cuidado es malo? No, cuidado no es malo. Hay un cuidado que nos va a servir porque es el tipo de cuidado que nos hace crecer, ¿o no? Claro que sí. Pero hay otro tipo de cuidado que tiene que haber cuando la persona no se desarrolla. Los que son padres entienden eso. Tú sabes que si tu hijo o tu hija ya empieza a dejar sus primeros años, ¿cuántos saben de que a los 2, 3 años ya entra un pánico? ¿Por qué? Porque ese chiquito, esa chiquita tiene como motorcitos en sus patitas, en sus piecitos, y luego tienen que irse por todo lado, ¿verdad? Y los que tienen casa de 2 pisos, ¿qué es lo que hacen? Las escaleras. Porque los niños no tienen conciencia de qué está bien, qué está mal. Vieron una escalera, ¡plum! Hace poco tiempo, la hermana Ashley, que dirige la alabanza en la iglesia americana, estábamos aquí en el ensayo un miércoles en la noche y ensayando y su esposo con sus 2, iba a decir güiritos, con sus 2 chiquitos ahí, ¿verdad? Corriendo por aquí, por allá. En no sé qué momento el hijito, no sé cuántos años tiene, creo que tiene como 2 años, viene, sube aquí y le ve al papá allá y solamente va y se tira, ¿no? Y bueno sería que el Señor le hace caminar en el aire para que llegue el papá. No, se fue de cara al suelo y tremenda cosota aquí. Así son los niños. No tienen todavía conciencia del peligro, de que está bien, de que es sabiduría, que es sentido común. Por eso el cuidado. Entonces hay un cuidado que si uno no crece, deja de ser cuidado y se convierte en prisión. ¿Cuántos me están entendiendo? Porque está supuesto a crecer, pero porque no se ha dado ese crecimiento, entonces ahora está forzado. Porque nadie en su sano juicio va a dejar que alguien más, ¿verdad que sí? ¿Se me van entendiendo? Solamente se haga daño porque es niño. Ahora, si él tuviera 20 años y hace lo mismo, yo creo que ni el papá ni la mamá pudieran ir a recoger porque está de grandote. ¿Sí me explico? Entonces hay un cuidado que si lo mantenemos o lo prolongamos termina siendo una esclavitud, como dice la Escritura. Y por eso el Señor nos habla y nos dice, tenemos que entender que cuando yo levanto a mi pueblo, obro en mi pueblo, estoy hablando de madurez. Diga conmigo, madurez. Ahora, hemos oído mucho ese término aquí en Monte de Sion, qué es madurez y para qué viene y cómo obra y tantas cosas, pero quiero hablarte en esta noche de algo muy importante, porque la madurez que Dios nos llama a tener tiene mucho que ver con cómo procedemos. Lo importante es reconocer que Dios nos da, dice, del espíritu de su Hijo. Notan eso, ¿verdad? Versículo 6 dice, Dios envió a vuestros corazones, ¿qué dice ahí? El espíritu ¿de quién? De su Hijo. Diga conmigo, el espíritu ¿de quién? De su Hijo. Dios, dice, nos da el espíritu de su Hijo. Y ese espíritu en nosotros, que dice, clama, Abba, Padre. Entonces esa obra de madurez viene en un proceso
tal cual su Hijo amado. Por eso dice del Espíritu de su Hijo para darnos y para que pueda obrar en nosotros también, porque es lo mismo que obró en su Hijo. Él también tuvo que crecer. Por eso la Escritura dice que Él creció en estatura, en gracia con Dios y con los hombres, ¿verdad? Y tuvo que llegar hasta el punto donde Él podía hacer todo lo que Dios le llamó a hacer. Muy bien, entonces dice, por esa obra, dice, ya no somos más esclavos, sino somos hijos. Entonces, cuando ya somos hijos, y cuando está hablando ahí, no está hablando de hijos chiquitos, sino de hijos manifestados, o maduros, o competentes. Entonces, si somos esos hijos, ¿qué somos ahí entonces? Dice, herederos. Como te decía, uno puede tener el plan y el propósito, pero tiene que haber un proceso para que eso se pueda dar a nuestras vidas. Entonces, cuando te hablo de que el Dios está levantando al remanente, ya, esa es la palabra, esa es la meta, pero tú y yo tenemos que entender, pero hay un proceso en el cual nosotros tenemos que empezar a caminar y movernos para que eso se manifieste en cada uno. ¿Me van entendiendo? ¿Verdad que sí? Muy bien, alábale, 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 alábale. Ahora mira, ese proceso es importante. Mira lo que dice el libro de Juan. Jesús nos habla un poquito más de eso. Dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, lea conmigo qué dice ahí, no puede el Hijo, ¿qué cosa? Hacer nada, ¿por qué? Por sí mismo, sino ¿qué cosa? Sino lo que ve hacer ¿a quién? Al Padre. Porque todo lo que el Padre, ¿qué dice? Hace, ¿qué más? También lo hace ¿quién? El Hijo igualmente. Ahora mira lo que dice más adelante, de cierto os digo, el que oye mi palabra, dice Jesús, y cree a aquel que me envió, ¿qué dice ahí? ¿Tiene qué? Vida eterna. Diga conmigo, vida eterna. ¿Y qué más dice? Y no vendrá a condenación. Lea la parte final que dice, más que ha pasado de qué? De muerte, ¿a dónde? A vida. Te digo una cosa, y el que nos está viendo también, me estoy más que seguro que cuando leíste esta escritura, o si lo has leído antes, has pensado en tu salvación. Y has dicho, es cierto, ya no estoy muerto, ahora estoy vivo. Pero quiero desafiarte en esta noche a que va más allá que eso. Porque dice aquí la escritura que el Hijo no hace nada como hijo, no como chiquito, como hijo, dice Jesús, no hace nada que no vea a su Padre hacer. Entonces el Hijo manifestado, ¿qué cosa es? Réplica de lo que el Padre hace. ¿Cómo hace? ¿Cuánto me están entendiendo? No puede haber un hijo, una hija manifestado de Dios que no opera como su Padre está operando. Es fiel copia. Por lo tanto, la preocupación de un hijo es, estoy en mi vida demostrando lo que el Padre hace. Y eso fue lo que Jesús dijo. Yo no hago nada de lo que mi Padre no hace. No voy a hacer mi propia cosa. No voy a comportarme como yo quiero. Me comporto como Él se comporta. No tengo las reacciones que yo quiero tener, tengo las reacciones que Él quiere tener o que Él tiene. Entiendo cómo opera. Ya estoy a ese nivel. Ok. Entonces dice, el que oye mi palabra, dice, y cree al que me envió, ¿qué dice? Tiene, diga conmigo, tiene vida eterna. Y esa vida eterna no es solamente para decir, oh, ya soy salvo. Empieza con eso. Eres salvo, te ha dado vida eterna. Estabas en muerte, ahora tienes vida eterna. ¿Cuántos saben que Jesús dijo, yo soy qué? ¿Qué dijo? Ajá, ¿qué dijo? La vida eterna. Y cuando Él dijo yo soy la vida eterna, lo dijo más bien para decir, mírenme, yo soy la vida eterna, mírenme y no se tocan, mírenme y no se tocan. ¿Así lo dijo? O más bien dijo Él, yo soy la vida eterna. ¿Quieres vida eterna? Te la doy. ¿Cuánto me están entendiendo? Ahora, ¿por qué Él hace eso? ¿Qué dice ahí? Él no hace nada menos que ¿qué? Que vea al Padre. Entonces cuando Él dice yo soy vida eterna, y Él dice estoy dispuesto a darte vida eterna, ¿por qué está haciendo eso? Porque está viendo a quién. ¿Qué es lo que el Padre hace? ¿Da qué? Como el Creador, ¿qué fue lo que Él hizo? Dio vida. Piensa en eso. Si somos pueblo de Dios, estamos supuestos ¿a qué? A dar vida. Porque somos hijos ¿de quién? De nuestro Padre que da vida. Y el Espíritu de su Hijo está aquí. ¿En quién? En nosotros, que nos va a dar ¿qué? Vida eterna. ¿Me están siguiendo o no? Lo estoy tratando de explicar bien despacito para que me puedas entender, ¿ok? Muy bien. Y tú puedes leer todo el libro de Juan capítulo 5 con detenimiento más adelante cuando tengas tiempo. Por eso dice, esa persona ha pasado ¿de qué? De muerte ¿a qué? A vida. Y Él está haciendo una diferencia entre qué es ser hijo de Dios y qué es no ser hijo de Dios.
No está hablando de una religión, no está hablando de una membresía, no está hablando de un credo, está hablando de una existencia, de una condición real que Él tiene. Él dice, si yo soy hijo, yo tengo vida eterna, camino en vida. Y adivina qué, y eso es también lo que puede dar. Dice, pero si no soy hijo, estoy en muerte. ¿Quién está en muerte? El esclavo. Por eso tú y yo no podemos anhelar mantenernos en esos niveles de esclavitud, sea mental, sea espiritual. Lo que sea que en tu vida represente esclavitud, el Señor dice, eso no es tu destino, ese no es mi propósito para ti. Yo envié a mi Hijo amado para que tengas vida en abundancia, libertad. Gran diferencia ahí. Ahora, entonces, lo que quiero que notes es, cuando Él dice, yo tengo vida, voy a leerte más adelante una escritura que cuando yo lo leí, yo me quedé, wow, qué interesante lo que Jesús dice, nunca lo había reparado antes, pero dice, Él tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, todo lo que Él da es para vida. Ahora, Él muestra un ejemplo muy importante, está en el libro de Mateo, mira lo que dice esta escritura. El Señor Jesús está explicando algo a sus discípulos. Y está hablando de cómo Él quiere que ellos operen, cómo Él quiere que ellos se muevan. Entonces les dice de la historia de cómo había un siervo que estaba operando mal. Y su dueño, su amo, el rey, la persona encargada, se da cuenta y lo va a juzgar porque era un siervo malo. Estaba supuesto a hacer cierta cosa, no lo hizo. Bueno, en fin. Y le va a poner castigo y el siervo le pide misericordia y el Señor le da misericordia, dice la parábola, y continúa. Pero luego esta persona, recibiendo misericordia, va a continuar su vida y encuentra a alguien más que también le debía o había hecho algo contra él. Ahora, esta historia parece que solamente tiene que ver con gente que debe plata a alguien más, pero te digo una cosa. Si tú aplicas esta historia al hecho de que cuando nosotros enfrentamos esta vida, siempre van a haber situaciones que nos van a ofender o gente que nos va a hacer, ¿verdad que sí? Siempre van a haber condiciones donde tú de pronto eres el que ofende o tú eres el ofendido. Siempre van a haber cosas o situaciones donde tú vas a hacer sentir mal o te van a hacer sentir mal. O como dice la escritura en el libro de Juan también, pueden haber situaciones donde alguien peca contra ti o tú pecas contra alguien más. Ahora, cuando empezamos a unir esos dos puntos, nos vamos a dar cuenta que ahí es un problema muy grande cuando no somos gente maduro, porque en esta vida ofensas van a haber de todo tipo. Y una de las cosas que a veces no vamos a poder manejar por no tener madurez es cuando cosas vienen contra nosotros. Y la iglesia o el remanente del Señor tiene que entender esas cosas bastante claras. Porque en esta vida vamos a poder vivir ambas cosas. Y si no sabemos qué hacer, entonces no vamos a estar moviéndonos como Dios quiere que nos movamos. El punto es que esta persona tiene la oportunidad de poder hacer exactamente lo mismo que su amo hace con él, pero estamos hablando de un siervo. No piensa, siente, opera como su amo. Por eso cuando su amo se entera que él fue injusto con alguien más, cuando él mismo recibió la justicia, él se molesta y mira lo que le dice. Siervo malvado, le dice, toda aquella deuda, ¿qué dice ahí? Te perdoné. ¿Por qué? Porque me rogaste. ¿No debías también tener qué? Misericordia de tu consiervo. ¿Cómo que? Lea conmigo, ¿qué dice ahí? Como yo tuve misericordia de ti. Versículo 34. Entonces su señor enojado le entregó a los ¿quiénes? A los verdugos para que pagase todo lo que le debía. Así también, lea conmigo que dice la siguiente parte. Así también mi Padre Celestial hará con ¿qué? Con vosotros. ¿Y qué? Si no perdonáis ¿de qué? De todo corazón, cada uno a quien, a su hermano, sus ofensas. La pregunta es, ¿qué hará el Padre con vosotros? ¿Qué dice ahí? Alguien que sabe leer español que me lo diga. ¿Qué dice ahí? ¿Qué va a hacer? ¿Qué dice?
Entregar a los verdugos. Diga conmigo, entregar a los verdugos. ¿Sabes lo que eso significa? Tormento. Porque eso es lo que un verdugo hace. Un verdugo te atormenta. En aquel entonces, si alguien era encontrado en falta y era digno de castigo, había robado, había matado, había hecho algo que estaba incorrecto, se le apresaba, se le condenaba y no se le metía a la cárcel, se les daba comida todos los días y ropita. No hacían eso. ¿Saben lo que hacían? Les daban a los verdugos y los verdugos los atormentaban. Un poquito como hicieron con Jesús cuando lo arrestaron y lo condenaron. ¿Qué le hicieron? Lo atormentaron. Entonces dice la escritura aquí que este siervo se acarrea tormento porque no se supo comportar, proceder como el amo esperaba que él se comportara. Y el Señor Jesús hace el empalme y dice: así también les va a pasar. Dice: si ustedes no tratan las cosas de todo corazón. ¿De qué está hablando? Precisamente de eso, porque el Señor dice: yo te perdoné. Dice, porque cuando tú me rogaste, ¿qué dice Él? Yo tuve ¿qué? Misericordia. Lo voy a decir de nuevo. Dice: yo te perdoné porque cuando tú me rogaste, ¿qué dice Él? Yo fui movido ¿a qué? A misericordia. No tenía que perdonarte, no debía perdonarte, no te merecías que te perdone, pero me moví a misericordia. Y misericordia precede el perdón real. ¿Me van entendiendo? ¿Cuántos me entienden eso? Eso es una cosa muy importante, porque muchas veces nosotros queremos hacer las cosas solamente por el concepto. Hay que perdonar, sí, hay que perdonar. Y sabemos de perdón, sabemos del amor como concepto, pero a veces es bien difícil aplicarlo, más cuando nos hacen cosas y más cuando el pelado que nos la hace no nos cae bien o no lo tragamos. ¿Cuántos me están siguiendo? O en la calle te miran mal o te hacen una mueca o te meten en el carro y te quitan ahí el espacio que estabas justo para parquearte en el Target, ¿verdad? Y cuando se mete, ¡pum! Y tú ya no sabes, ya no hay más, tienes que parquearte 1 kilómetro atrás y caminar hasta el Target para que compres tus. ¿Cuántos me están entendiendo? Ahí sí no queremos perdonar porque nos la hicieron, ¿verdad? Ponte a pensar, ¿cuántos de nosotros todavía tenemos ese tipo de cositas ahí? Esas ¿cómo se le llama cuando nosotros esas arrugas? ¿Sabes lo que es arruga, verdad? Tienes una camisa y te la quieres poner y está toda arrugada. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Plancharla para que las arruguitas ¿qué? Se salgan. ¿Cuántas veces tenemos una camisa y especialmente los hombres? Yo no sé si tú haces eso. Yo te voy a confesar que yo sí he hecho un par de veces, no siempre, ya no, y el Señor me libró de eso. Me plancho la camisa de aquí para allá, pero por aquí por adentro no, porque me la voy a tapar. Entonces ahí está la rayita bien bonita, bien planchita, pero si te dan aquí acaso la arruga. ¿Sí? No digas que no, ay, qué mal, mira, no. Y que entonces andas bien bonito por afuera, arrugado por dentro. ¿O no? ¿Sí? Bien bonito por afuera. Mira, mi rayita está planchadita, pero arrugada por dentro. Así andamos en nuestro cristianismo, planchadito con donde se ve, pero arrugado por dentro. Me hizo, lo odio, no lo perdono. Mira cómo me trató. En el año 1950 me acuerdo, le hizo a mi abuelo y hasta ahora no. Y cargamos esas cosas. Y el Señor nos viene y nos dice: yo estoy obrando en mi remanente. Y todos decimos: sí, Señor. Y el Señor dice: si tú quieres que yo obre en ti, tienes que permitir que yo entre y planche esas arrugas y entiendas que hay algo que ocurre cuando hacemos las cosas de corazón. Diga conmigo, de corazón. Quiero hacerte recordar, la primera escritura dice que el Señor pondrá gloria y diadema de hermosura. ¿Sobre quién? Sobre su remanente. No creas que eso viene así nomás. Si no estamos bien formateados como tiene que ser, esa cosa, diadema, pasa de lado y va al que sí se lo merece. Y no estoy hablando de algo natural, estoy hablando de una condición que Dios está levantando a su pueblo. Y tenemos que prestar atención a la voz del Espíritu de Dios. Entonces, notemos aquí que la relación entre perdón y misericordia es muy importante, pero lo más
lo que más quiero que notes es, ¿sabes qué? Es lo que ocurre cuando Él perdona. El amo le dice: tú me has hecho tanto daño, me has hecho tanto mal, ya te lo encontré y me lo tienes que pagar. Le dice: no, por favor, no me hagas esto, perdóneme. Él lo perdona. ¿Y qué es lo que ocurre cuando lo perdona? ¿Lo qué? Lo libra, lo salva, ¿o no? ¿Verdad que sí? Porque debería probablemente ir a la cárcel, a los verdugos, al tormento, pero porque hay misericordia de por medio, hay un desatamiento. El amo o el Señor le tiene a él que dejar libre de su ofensa, ¿o no? ¿Verdad que sí? Entonces ahí hay un proceso de libertad. Él tiene la potestad de dejarlo libre. Eso no viene por una unción etérea, eso viene porque Él fue movido en misericordia, y el mismo Señor tiene que dejar ir esa ofensa. ¿Me van siguiendo o no? Entonces, cuando hablamos de perdón y hablamos de misericordia, estamos hablando del proceso de libertad. Diga conmigo: libertad. El Señor nos está hablando de eso en este tiempo, porque eso es exactamente lo que nuestro mundo necesita. Y lo que enseñamos pensamos que la libertad que Dios habla es el hecho de declararlo nomás, pero no nos damos cuenta que tiene que venir de un corazón que realmente está dejando ir, está soltando. Y tú no puedes dejar en libertad si tú mismo estás atado a ofensas y a cosas y amarguras, y todavía tienes las arrugas por dentro, ¿verdad que sí? Y ese no es el plan de Dios. Miren lo que dice Jesús mismo en el mismo libro de Juan, capítulo 5. Dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, y aquí es donde quiero que notes. Mira qué dice: cuando ¿qué? Los muertos, ¿qué harán? Oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Y qué pasará? Y los que oyeren, ¿qué pasará? Vivirán. Diga conmigo: vivirán. Acá viene la parte que a mí me tocó así impresionantemente. Versículo 26 dice: porque como ¿qué? El Padre tiene ¿qué? Vida en sí mismo. ¿Qué más dice? Así también ha dado al Hijo. ¿Qué cosa? El tener ¿qué? Vida. ¿En qué? En sí mismo. Y cuando yo leí esto, yo dije: yo entiendo, Señor, entiendo. Estás hablando de tu Hijo amado. Estás hablando de aquel que dio su vida por nosotros, de nuestro Mesías, de nuestro Salvador. Estás hablando del único, del mero Señor de señores y Rey de reyes. Y el Señor me habló así, tan como el Señor a veces me habla así. Me dijo: ¿y tú crees que se quedó solamente con Él? ¿Por qué crees que dije que pondría del espíritu de mi Hijo en todo aquel que tenga la posibilidad de ser mi hijo también? Dice: para que el Espíritu clame en ellos: Abba, Padre también. ¿Qué significa eso? Cuando Él dice: pondré del espíritu de mi Hijo, y el Espíritu en ellos va a clamar ¿qué? Abba. ¿Qué dice? ¿Abba qué? ¿Quién dice Abba, Padre? ¿El Hijo verdadero o no? Papá. Todo padre tiene una palabrita que sus hijos, sus hijas dicen, ¿o no? A ver, papá, ¿qué te dicen a ti en tu casa? ¿Te dicen padre? Buenos días, padre. ¿Qué te dicen? Ándale, ¿qué más? Digan, papás. ¿Qué? Papi. No te dicen: querido padre, estimado padre, ¿no? Jefe, mira, jefe. Sé cuando es un poquito más grande. El otro día yo estaba corrigiendo a mi hija y se le salió ahí, ¿verdad? No iba a decir el diablo, la carne ahí. Le dije: oye, a mí me respetas, yo soy tu papá. Yo le dije: soy tu padre, me respetas. Y se voltea y me dice: perdóneme, padre. Y me empezó a decir, yo le dije: ok, quiero que hagas esto. Sí, padre. ¿Tienes hambre? Sí, padre. ¿Quieres comer? Sí, padre, lo que usted diga. Yo ya estaba sacado de onda. Y le dije: ¿por qué me dices padre? Pues no me dijiste que eres mi padre.
Yo como que quería reírme, pero dije, no, espérate, creo que es verdad. Y luego me queda mirando y se empieza a reír y me dice, Paps, porque así me dice, Paps. Míralo, se ríe también. ¿Por qué? Porque un hijo a un padre, una hija a un padre, todos tenemos esa frase que nos acerca a él, ¿verdad que sí? Que sabe, este papá sabe qué le vas a decir. Viejito, chiquito, chinito, papito. Como sea que sea ese nombre de acercamiento, bueno, ese es el Abba Padre. Entonces cuando el Señor dice, yo pongo de mi espíritu en ti, y ese espíritu va a causar que tú digas, Abba Padre, tú eres mío, papá. Entonces cuando tú lees algo así, ¿qué quiere decir eso? Solamente es Dios, solamente es Cristo, porque ese es precisamente nuestro problema. Porque no nos dimos cuenta que el Señor espera que también nosotros caminemos en vida eterna y demos vida. ¿Cómo vamos a dar vida cuando estamos todos bien atormentados y heridos y malogrados y peleados? ¿Sí me explico? Guardando cosas. ¿Cómo podemos hacer eso? No se puede. Jesús tuvo que mostrarnos el ejemplo porque hasta en el peor momento, cuando Él estaba siendo completamente destruido, Él tuvo que seguir dando vida. El modo como dio vida al final, le dijo, Señor, perdónales, no se los tomes en cuenta. Él puede haber dicho, Señor, ellos tienen toda la responsabilidad del gran castigo que les cae por lo que me han hecho a mí. Pero Él dijo, no, yo vine a dar vida y les voy a dar vida hasta el último aliento que salga de mí. Y ahora el Señor nos dice, mi pueblo, mi remanente, tiene que caminar también en ese nivel. Tiene que caminar en ese nivel de experiencia, porque el Padre tiene vida en sí mismo y así también ha dado a su Hijo a que tenga vida en sí mismo también. Entonces, cuando vivimos las cosas, tenemos el gran desafío de ver cómo vamos nosotros a proceder. Cuando vemos al mundo cambiar, cuando vemos al enemigo levantarse, cuando vemos las cosas que vienen contra de nosotros, ¿qué tipo de actitud vamos a tener? Habían dos discípulos de Jesús que un día le dijeron al Señor Jesús, Señor Jesús, no nos dejaron entrar ahí, ¿quieres que mandemos fuego del cielo para que los achicharre, Señor? Y Jesús le dijo, no hombre, ustedes no saben de qué espíritu son. Ustedes todavía no entienden, están chiquitos. Dice, porque yo no vine a chicharrarlos, los vine a salvar, right? Ahora, no hay que ir más lejos, hay que ver en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que tenemos el derecho de estar donde estamos. ¿A qué me refiero? Me hicieron y así estoy. Me pasó esto y así me quedé. Me dijo, me prometió, me hizo acá y nunca me lo hizo. No me puedo olvidar. O hasta con uno mismo, fui tan burro, fui tan tonto, mira lo que hice. Hay hijos que llevan tal carga contra sus padres. Hay padres que llevan tantas cosas contra sus hijos a veces. Hay gente que está limitada en su manera de ver las cosas porque alguien en algún momento les dijo algo que los truncó, los dejó ahí perniquebrados. Hay mujeres que no vuelven a encontrar su valor porque en algún momento algo pasó donde ese valor como que se les fue quitado. Y si así estamos nosotros que supuestamente sabemos de Dios, ¿cómo podríamos cambiar a nuestro mundo? ¿Verdad que sí? Ahora, venir del entendimiento al proceder es un proceso que también cuesta. ¿Sabes lo que cuesta? Que estés dispuesto a creer que su método es mejor que nuestra manera de tasar las cosas. Yo no estoy aquí para hurgar o mirar, porque yo no sé. Pero si en alguna parte de nuestra vida guardamos esas arrugas, el Señor te dice, yo te llamé a vida. Te di vida
para que tú también des vida. Y la vida empieza contigo. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿cuál es la autoridad de un hijo? El de tener vida en mí. Diga conmigo, tener vida en mí. No, dígalo, diga, tener vida en mí. Yo sé que algunos todavía lo están tratando de analizar. Vaya, lea, y que el Señor te hable. Y luego me llamas. Lea su Biblia, léalo bien. El Señor dice: mi hijo le he dado la potestad de que tenga vida en sí. Ahora el Señor quiere que caminemos de ese mismo modo y que no seamos cristianos Teslas. ¿Saben lo que son los Teslas, verdad? Esos carros que tienen baterías y que cada cierto tiempo hay que ir a enchufarlas en la pared y que tengan ahí una recargada de baterías. Ahora préstame atención. Por eso es que maduramos, por eso es que crecemos, porque hay cosas que nosotros mismos hemos hecho altar y hemos hecho monumento a experiencias, a métodos, a rutinas, que el Señor dice: es tiempo de que crezcas. Dios nunca nos llamó a hacer baterías recargables. Dios promete a través de su Hijo amado, de lo que yo tengo entendido, que iba a poner en nosotros una fuente que salte para vida eterna, con aguas que no se acaban, que vienen del río que sale del trono de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Yo sé que alguien afuera me está entendiendo. Por eso es tiempo de que crezcamos, porque podemos continuar en ese estado, y en ese estado siempre vamos a estar dependiendo del enchufe. Ahora, alguien se está escandalizando: ¿cómo es posible que nos digas esto? ¿No tienes miedo? No tengo miedo, porque no se trata de lo que yo quiero o lo que a mí me conviene. Yo tengo que declararte la verdad de lo que la palabra de Dios dice. Y viene un día, dice el Señor, cuando estoy levantando una generación que va a caminar como mi Hijo amado. Ahora mucha gente dice: no, pero Jesús oraba y Dios le ministraba. Sí, es una cosa bien diferente. Porque Dios, cuando Él ordena las cosas, Él setea los niveles al cual quiere que lleguemos. Y si nosotros hacemos nuestro altar aquí a la mitad, el Padre no está contento, el Padre no está satisfecho, ni tampoco le agrada. Él dice: yo te di de mi espíritu para que tengas vida todo el tiempo, dice el Señor, y tu fuente nunca se acabe, dice Dios, porque te llamé a vida y te llamé a que tengas vida en ti, y mi espíritu está en ti, dice el Señor. Entonces tú y yo tenemos que dejar que Dios cambie nuestra manera de pensar. La autoridad de un hijo es exactamente eso. Somos vida donde quiera que vayamos. ¿La vida de quién? La vida de Dios en nosotros. Por eso mira lo que dice al final. Entonces aquel siervo, dice, postrado le suplicaba diciendo: ¿qué? Señor, ¿qué dice ahí? Ten paciencia conmigo. Eso es lo que la persona que había hecho la ofensa, el amo, el Señor, pudo haber dicho de todo. No, me la debes, no me la hiciste, me viste la cara, me hiciste de tontito, me la tienes que pagar. Pero el otro dice que dijo: ten paciencia y te lo voy a pagar todo. Y el Señor, ¿qué le dijo? Fue movido, ¿qué? Movido a misericordia. ¿Qué pasó? Le soltó. ¿Y qué más? ¿Ya te diste cuenta? Léelo de nuevo. ¿Qué dice ahí? Léalo. El Señor de aquel siervo, ¿qué fue? Movido, léalo fuerte. Movido a misericordia. ¿Qué hizo? ¿Qué más? Tú sabes que se nos dice a veces: perdonar es más para ti que para el otro. Y hay muchos que todavía siguen buscando eso. Pero le perdoné, pero me sigo sintiendo tan mal. Le perdoné. Sí, tú puedes perdonar, pero ya leíste qué dice ahí. ¿Le qué? Léalo, ¿qué dice ahí? Le soltó. ¿Y qué más? Y le perdonó. ¿Es sí? Cuando tú perdonas y eres movido en misericordia, no solamente haces el acto porque es algo bueno para ti, porque tienes que entender, hay un proceso donde uno tiene que soltar, dejar ir, que no sea un problema más. Y eso es una decisión que uno toma en la autoridad de nuestro Señor.
Eso va a cambiar que te sientas mal, que te haya dolido por 20 años lo que te hicieron, el abuso que te hicieron, cómo te trataron, qué te quitaron, cómo te robaron, cómo te traicionaron, cómo te pusieron puertas y te cerraron, te menospreciaron. No, tal vez no, pero el Señor dice, pero tienes la posibilidad de soltar, de perdonar, de ser libre y de traer vida a donde quiera que tú estás haciendo, dice el Señor en esta hora. Entonces hay autoridad que Dios quiere traer a su pueblo en el hecho de soltar. Diga conmigo, soltar. Cuando tú sueltas, eso es lo que haces, tú lo sueltas. Ya no está en tus manos, ya no es tu problema, ya no es tu ofensa, ya no es tu dolor, ya no es tu ultraje, ya no es lo que te hicieron, ya no es la traición. No, ya lo solté, ya está para allá, ya no tengo nada que ver con eso. Yo soy libre, yo soy libre. Diga conmigo, yo soy libre. Y tú sabes que cuando tú eres libre también puedes dar libertad a alguien más. Hay mucha gente que sigue atado, no porque está, sino sigue atado. Y cuando tú no lo dejas ir, tú atas al otro y por ende te atas a ti también. ¿O no? Me hizo. Yo le perdoné en el amor del Señor, pero no me olvido. Todas se las perdoné menos esa. Mi papá a mí nomás me agarraba de changuito, a mí nomás. A mis hermanos les dice que y así andamos, ¿verdad? Encontramos a alguien que nos haga limpieza del alma y que nos haga regresiones y estamos ahí, sí, cuando yo tenía 5 añitos. Y la palabra es clara, que dice ahí que el Señor, cuando Él nos da de su perdón, dice, nos da la habilidad de poder soltar, de desatar ataduras, de ser libres y traer vida. Jesús, cuando estaba en la cruz, yo siempre me he preguntado eso, Señor, ¿cómo es posible que Él estaba ahí retorciendo, tripas saliendo por acá, cortado por acá, deformado aquí, y aún así estaba diciendo, Padre, perdónalos? Yo me imaginaba que Él estaba con su último esfuerzo, sí, Señor, esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que tengo que hacer, tengo que hacerlo porque es lo correcto, tengo que hacer esto, tengo que perdonar, aunque no lo quiero, Señor, quisiera que les parta el rayo en la mera cabeza. No, sino que Él fue movido en compasión, misericordia dentro de ellos, porque eso es lo que veía el Padre hacer. Porque si nos damos cuenta, lo que el Padre está buscando hacer es salvar, es mostrar su gloria, es traer, es llamar, es desatar su presencia. Y si no nos empapamos de su motivo, nunca vamos a poder caminar en el modo como Él quiere que caminemos en esta tierra. Es bien fácil hablar, profetizar, decir cosas, pero si no tenemos la motivación del Espíritu de Dios en nosotros, entonces no vamos a estar en el mismo cauce del Espíritu de Dios. Por eso cuando estamos orando, incluso tenemos que estar centrados en la motivación correcta, hasta para poder pedir al Padre. Por eso cuando venimos delante de Él a clamar y a mover su mano, no venimos con airecitos, Señor, ven aquí a matar estos, ¿verdad? Cuando no nos gustan, porque lo tienes que hacer ya, Señor. Yo tuve que aprender eso. Una vez estaba orando al Señor, le decía, Padre amado, ahora mismo desato unos cuantos angelitos para que vayas y machaques a XXX. Yo tengo la autoridad del Padre en la sangre de, ¿verdad? ¿O no? Y nos agarramos así, ¿o no? Y no me estoy burlando. Yo creo en el poder que tiene el nombre del Señor, de aquel que nos dio libertad. Pero el Padre me dijo, ¿qué andas haciendo? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué? ¿Y qué vas a ganar tú con eso? ¿Que tú te sientas bien? ¿Tú te has puesto a pensar cuáles son mis planes, hijo mío? ¿Tú te has puesto a pensar qué es lo que quiero hacer con eso? Y lo que me hizo, ¿tú te has puesto a pensar, ni me has preguntado si yo quiero que te hagan eso a ti también, para que aprendas un poquito a cómo yo hago las cosas? Y me di cuenta, perdóname, Señor. Ahora no te digo eso para decir que eso es lo que tienes que vivir. Lo que sí quiero que entendamos, y con eso termino, es que hay una autoridad que Dios está dando a su pueblo, a sus hijos, a sus hijas. Yo tengo esto bien metido en mi corazón, con toda seguridad. Dios está levantando un pueblo que tiene oídos para oír y tiene corazón para obedecer su palabra. Cortados de otra manera. Samuel, pasa por favor. Cortados de otra manera. Un pueblo diferente. Como cuando se dijo de David, porque el Señor iba a usar a Saúl
Y Saúl no dio la talla, no dio la talla. Y el Señor dijo: yo me voy a conseguir a otro mejor, con mejor corazón, a otro que sí aprecie mis procesos, que sí valore lo que quiero hacer con ellos. Yo me voy a conseguir otro, dijo Dios. Y se consiguió otro, conforme a su corazón. Y el Señor está haciendo exactamente lo mismo. Está buscando ese pueblo que es conforme a su corazón, porque el Señor está dispuesto a seguir haciendo lo que prometió que iba a hacer, mostrar su gloria. Y su gloria viene a través de un pueblo, tal vez manso, humilde, perdedor, pero están mostrando la gloria de Dios. Están trayendo libertad, están trayendo vida, están tapando ofensas, están haciendo huir al diablo, porque no se mueven porque ofensa vino, me hizo, me hirió, sino entienden: yo soy nueva criatura en Cristo Jesús. Por lo tanto, lo que haya habido, lo que haya pasado, lo que haya venido contra mí, mi Padre me libertó, me perdonó, y ahora yo puedo dejar ir todas esas cosas.